que Jesús enseñaba, siempre que Jesús hablaba y enseñaba, él tenía él tenía de los demás para con él un respeto y una admiración por las enseñanzas que Jesús daba y de la manera que él daba. Él podía cautivar el corazón de la gente. Amén. Él sabía cómo llegar, él convencía esos corazones, él cautivaba esos corazones. Amén. A través de sus palabras. Aleluya. Y si tú y yo hoy hiciéramos un recorrido, yo lo voy a hacer, ustedes solamente escúchenme, un recorrido por los evangelios, encontraríamos expresiones como las de Mateo 7. Mateo 7, donde dice que estaban las multitudes estaban admiradas porque enseñaba como quien tiene autoridad. Otro pasaje, Marcos 1:22, dice que la gente se admiraba de su enseñanza, incluso decían que su autoridad superaba a la de los escribas, que era la de los típicos maestros de la época. Otra cita dice, Lucas 19:48, leemos que todo el pueblo estaba pendiente de él para oírle. El pueblo estaba emocionado, el pueblo quería escucharlo hablar, estaba interesado en cómo él hablaba acerca del reino, acerca del evangelio, acerca de las buenas nuevas. Y Marcos 2:13 también leemos que toda la gente venía a él y él les enseñaba. O sea, venía mucha gente lo seguía, mucha gente lo rodeaba, mucha gente lo buscaba tan solo para oír una palabra que transformaba, una palabra que confrontaba, una palabra que cambiaba vidas. Amén. Entonces Marcos 12:37 también leemos y dice que las multitudes lo escuchaban con agrado. Amén, era con agrado como las multitudes escuchaban a Jesús. Jesús era un maestro que capturaba la atención. Amén. Era un maestro que al hablar sus palabras, aunque golpeadoras, pero llegaban a la audiencia y la recibían con entusiasmo, con alegría. Juan 7:46 también dice que unos guardias tenían la orden de apresar a Jesús, mas al oírlo hablar no pudieron. Y al llegar con su gente, con sus superiores, ellos dijeron: jamás hombre alguno ha hablado con semejante autoridad. Por eso no lo pudimos aprender, porque vimos que está lleno de razón, lleno de verdad. Aleluya. Lucas 21:38 dice que todo el pueblo madrugaba, amén, para ir al templo a escucharlo. Dice que todo el pueblo madrugaba, se levantaba temprano, amén. No tenía ese pesar para ir a oír una palabra. No me importa la hora que sea, ahí va a estar Jesús, ahí va a soltar una palabra. Yo quiero una palabra de parte de Jesús a mi vida, amén. Lucas 4:22 dice que se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Para ellos, palabras, como te digo, quizás palabras buenas, palabras duras, pero ellos eran confrontados. Algo tenía Jesús, que al hablar, multitudes, hombres y mujeres eran transformados. Él tenía muchos seguidores, amén. Mucha gente lo seguía. Algunos por las señales, por los milagros, pero otros porque tenían necesidad de una palabra que los llenara, que los saciara. Amén. Así que podemos ver que el ministerio de Jesús, a pesar de las indiferencias, de los rechazos, el ministerio de Jesús fue un ministerio respetado, admirado, que producía encanto en la gente, que producía admiración y asombro en los que escuchaban sus enseñanzas. Aún en sus adversarios, Jesús fue un hombre que caló en la atención de la gente, que llegó a cada estrato, que llegó a cada nivel de las personas, amén. Y una de las formas en las cuales Jesús habló fue con el uso de las parábolas. ¿Quién recuerda alguna parábola en la Biblia? Más dos, aleluya, amén. Una de las formas en las que Jesús habló fue a través de las parábolas, del uso de las parábolas, amén.
Y estas eran historias que Jesús usaba con una enseñanza terrenal, pero una aplicación espiritual. Amén. Así que podemos ver en todos los evangelios unas 36, 38 parábolas, amén, aproximadamente parábolas de Jesús. Amén. Entonces entendemos que las parábolas en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, fue un recurso muy utilizado. Aleluya. Y hoy hay una parábola de la cual yo quiero estar hablándoles a sus vidas, a sus corazones. O más bien Dios quiere hablarle a sus vidas y a sus corazones. Amén. Y esta parábola se encuentra en, ahora sí vamos a la cita, Lucas 18. Lucas 18 del verso 9 al verso 14. Yo quiero que presten mucha atención, que solamente con su mirada lean, amén, con su mente y entendimiento, y déjenme a mí ser la voz que hable esta palabra o que lea esta palabra. Lo tenemos, mis hermanos. Lucas 18 del 9 al 14 dice así: dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Verso 14: les digo, respondiendo Jesús, que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Lo que primero quiero que noten, y está expuesto al inicio de la parábola, es la audiencia a la que esta parábola es dirigida. ¿Alguien notó? Amén. Ustedes que ya estudiaron hermenéutica o que ya van más avanzados en hermenéutica, amén, ¿entendieron el contexto? ¿Entendieron quién era la audiencia actual en ese momento, en esa época? Amén. Esta parábola estaba dirigida, miren, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. La audiencia que estaba allí definida mayormente era una audiencia de los fariseos. Digan conmigo, fariseos. Digan una vez más, fariseos. Quienes eran unos estudiosos de la ley. Amén. Y el grupo religioso más poderoso de la época. Y ellos son definidos como un grupo que tenía mucha confianza en sí mismos. Jesús lo está diciendo. Jesús pretende hablar al corazón a un grupo que estaba ahí, que se creían perfectos, que se creían calificados en su propia opinión. ¿Qué opinas de ti? Soy bueno. Yo merezco el cielo. ¿Sí? Yo no le hago mal a nadie. Yo soy buena persona. ¿Sí? Yo ayuno 3 veces, 2 veces al día. Aleluya. Oro por mí. Y soy bueno. ¿Sí? Y así. Entonces ese es el típico de personas a que Jesús está hablando. Él sabía el problema que tenían ellos y dice: ¿Cómo les llego a...? Les voy a referir una parábola donde hay 2 hombres con corazones muy diferentes. En apariencia, uno se ve impecable, el otro descalificado. Pero el problema no es afuera, el exterior. El problema es el interior. Y eso es lo que pesa Jehová. Eso es lo que mira Dios, el corazón. No lo externo. Lo externo importa, pero lo que trasciende es cómo está el corazón, cómo está el interior de cada persona, de cada individuo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.
de los fariseos, una actitud de superioridad moral. Somos mejores que los demás. Amén. También de superioridad espiritual. Guardamos, cumplimos toda la ley a cabalidad y un poco más. Aleluya. Entonces la comparación de ellos era cómo están los demás y cómo estamos nosotros. No, somos mejores que ellos. ¿Sí? Jesús ha entendido esta situación y les dirige esta parábola. Amén. Yo quiero pensar que Jesús no lo hizo solo para reprenderlos, sino para guiarlos a la verdad. Amén. Para abrirles sus ojos y decir: no, muchachos, están equivocados. Amén. A veces vemos los encuentros de Jesús con los fariseos y vemos esas confrontaciones y vemos esas reprensiones que les hizo a lo largo de los evangelios. Aleluya. Pero en este caso la reprensión tiene contenida un acto de amor, un acto de gracia. Amén. Que Jesús mismo sabía que si ellos seguían pensando de esa manera, se iban a condenar. Y Jesús quiere cambiarles la manera de pensar, la manera en que ellos estaban autodescribiendo, autodescalificando y autoaprobando. Amén. Ahora, ¿quiénes son esta gente? Hablando de los fariseos. Amén. ¿Quiénes son estos hombres fariseos que tenían mucha confianza en sí mismos como justos y tenían mucha confianza en su propia rectitud? ¿Quiénes son ellos, los fariseos? Que cuando se habla de fariseo, ¿qué entiendes? ¿Cómo los vemos ahora en nuestra época? ¿Cómo los conocemos? Como hombres que malos, sí, falsos, ¿verdad que sí? Nos damos cuenta por lo que hemos leído, porque hemos leído los evangelios. Amén, que los fariseos eran todo lo contrario. Aleluya. Entonces, aquí se está refiriendo a este grupo de personas en el contexto inmediato. Aleluya. Pero esta es una forma muy común de las personas de pensar así de sí mismos. Es muy común, más de lo que nos imaginamos, más de lo que pensamos, que la gente piensa que es justa en sí misma. Muchas personas piensan: yo soy justo, yo soy bueno. Amén. Que tienen rectitud moral, incluso suficiente para decir: yo estoy bien con Dios, no le debo nada. Casi diciendo: más bien es el que me debe él a mí. Aleluya. Mucha gente piensa que son buenas personas, que son gente que no tienen mucha deuda con Dios. Amén. Y si piensan que pasan de este mundo al otro, las puertas de los cielos se van a abrir y los van a recibir. Amén. Con bombo y platillo. Aleluya. Son personas que piensan, que creen que en la tierra fueron personas tan ejemplares. Amén. Tan rectas, tan perfectas. Amén. Déjame decirte que en la actualidad todavía hay gente que vive así, que piensa que su relación con Dios es correcta. Aleluya. Y están en buenos términos para con Dios, en lo que moralmente, amén, hablando, y espiritualmente hablando. Amén. Y que Dios los acepte en base a lo que ellos hicieron y no en base a lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Como diciendo: son mis acciones las que son mis acciones las que me llevan al cielo. Es esta buena persona, carismática, guapa, linda, hermosa, preciosa, que le cae bien a todo el mundo, y que nadie diga que no. Que no las vemos. Amén. Que me hace merecedor de irme al cielo. Santo Dios. ¿Cómo se llama eso? Autojusticia. Ellos estaban autodescribiendo, autocalificando, autojustificando. Amén. Esta no es gente que se cree perfecta cuando hablamos de autojusticia, sino que tiene suficientes méritos como para que Dios los acepte. Y esto es un problema, mis hermanos. Es tener un corazón así, una mente así. Esto es un problema espiritual que tú y yo tenemos, o si vivimos así, somos así, que tenemos delante de Dios. Amén. Porque si nos comparamos con los hombres
Amén. Si nos comparamos con los hombres de allá afuera, claro que sí podemos decir somos mejores que ellos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero el estándar para tú y yo compararnos y decir, pues, ¿con quién me comparo para decir que soy mejor? Pues con los del mundo, porque vemos que están bailando y mira qué perdidos están. Gracias que yo ya vi la luz. Mira cómo habla. Gracias que yo soy mejor. No, mis hermanos, y es que muchos nos comparamos con el prójimo para decir, ay, qué bueno soy. Pero el estándar no es el prójimo. El estándar al cual tú y yo debemos igualarnos o compararnos queda muy alto, y es Dios, y es la obra de Cristo, y es lo que Cristo ha hecho, y es como Él vivió, cómo caminó, cómo se guardó, cómo obedeció. Amén. Si tú quieres compararte, si tú quieres calificarte, examínate. Mira, no te compares como el prójimo, compárate. ¿Ya me parezco como Cristo? ¿Ya soy más como Cristo? ¿O qué me falta? Amén. ¿Qué nos falta para parecernos a Cristo? Y entonces, cuando esa calificación, cuando nos calificamos así, ¿dónde quedamos? En la planta de los pies. ¿Me falta? A long way. ¿Sí? Un camino muy largo. A long way to run. Para correr. To go. Aleluya. Entonces ya vimos cuál era la audiencia, mis hermanos. Amén. La audiencia principal que Jesús les habla, gente que consideraba justa en su propia opinión, justos a sí mismos, y despreciaban a los demás porque ellos eran mejores, y que casi diciendo, pues Dios me debe la salvación por lo que soy. Amén. Entonces les pregunté, ¿quiénes eran los personajes de esta historia? ¿Quiénes eran los personajes de esta historia, de esta parábola? Amén. Verso 10. Verso 10, mis hermanos. Ubícate del verso 10. Dos hombres eran los personajes de esta parábola. Lo dice la Biblia. Dos hombres subieron al templo a orar, y nos dice quiénes eran. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos. ¿Dice publicano? Ok, ahorita vamos a entender qué es una cosa y qué es la otra. Amén. Según lo que yo aprendí también. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos en esa época? ¿Quiénes eran los fariseos en esa época? Ya hablamos que a nuestra época, si nosotros creímos los evangelios, eran los más malos. Amén. Pero en esa época la gente los miraba como lo más recto, como lo más puro, como los hombres más consagrados. La gente los miraba así y los respetaba, y lo que ellos dijeran, eso se hacía. La gente los tenía en un alto lugar de consideración y respetable. Amén. Ellos eran un grupo de religiosos que se habían originado 200 años antes de Cristo. Amén. Ellos eran gente muy rigurosa con la ley. ¿Te fijas? Hasta ahí todo bien. Se trataban de guardar la palabra, la ley, con todas sus fuerzas. Amén. Su nombre fariseo significa los separados. Ellos entendían que ellos estaban separados, que ellos eran algo especial. Ellos estaban extremadamente atentos, amén, al cumplimiento de la ley. Que hasta ahí todo bien, todo bien. A la pureza de sus vidas en sentido general, espiritual, moral. Amén. O sea, ¿ves? Eso era. Para poder entender correctamente, tenemos que quitarnos esa idea moderna de lo que es un fariseo. Amén. Entonces no lo miremos con los ojos de este tiempo, miremoslos con los ojos de esa época. Porque luego de haber leído nosotros los evangelios, tenemos una idea de que ellos eran lo más malo, lo más despreciable. Amén. Pero la idea, amén, de la época de Jesús, eran los más pulcros de la sociedad, eran los más correctos de la sociedad. Aunque no lo creas por lo que has leído, pero
era lo más correcto, quizás por eso ellos se sentían superiores a los demás. Ellos guardaban la ley a más no poder. Ellos vivían estudiando la palabra y tratando de llevarla a cabo. Amén. Por eso vemos que Nicodemo, un personaje en Juan 3 que habla con Jesús para hacerle preguntas, era fariseo. El apóstol Pablo también, él dice que antes de venir a Cristo, él era fariseo. Amén. Fíjate, serán de lo mejor, no como lo vemos, de lo peor. Aleluya. La gente los consideraba como el estándar más alto. ¿Sí? Puedes decir, ¿a quién yo quiero ser como aquel fariseo? Yo quiero vivir, caminar como aquel fariseo. La gente los consideraba. Amén. Los tenían un estándar muy alto, moral y de piedad religiosa. Si alguien hubiera preguntado en esa época, ¿quién vive en realidad una vida ejemplar? La respuesta, ¿cuál crees que hubiera sido? Los fariseos. Sí, por lo que ya estamos conociendo, mis hermanos, y entendiendo de acuerdo a la época. Ellos tenían esa reputación de ser serios, ordenados, disciplinados, devotos, obedientes a la ley. ¿Qué falla, qué error encuentras? Ninguno, ¿verdad? Aparentemente. Y Jesús, hablando de la justicia que era necesaria para heredar la salvación, en Mateo 6, él mismo dice, fíjate bien la comparación, si su justicia no es mayor que la de los fariseos. Fíjate, Jesús pone el estándar, porque si realmente ellos eran el estándar de la perfección, y Jesús dice, si su justicia no es mayor que la de los fariseos, el estándar. Amén. Nadie entra, nadie se salva. La gente dice, wow, ellos son el estándar y tenemos que mejorarlos, perfeccionar, ser mejores que ellos. Amén. Pero recuerden, no es por obras, no es por obras, sino por gracia a través de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Sentí como que nos perdía, como que hablaban mucho nosotros. Aleluya. ¿Es por obras o no es por obras entonces? Amén. Para la gente común en esa época, los fariseos eran el fariseo era el bueno. Amén. El consagrado, el recto. Amén. Y del otro extremo de la historia está el otro personaje. Aleluya. Amén. ¿Cuál dijimos? El recaudador de impuestos. Ya dijimos fariseo, diga recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos trabajaban para un hombre llamado publicano, o de título publicano. Amén. Publicano, aleluya. Este hombre era un romano. Amén. Y el publicano subcontrata recaudadores de impuestos, porque como él era romano, amén, el publicano, él no podía estar en todas las provincias, las fronteras, y él necesita delegar gente. Y dice, bueno, recuerden que el imperio romano tenía un alcance muy lejos, en diferentes lugares. Amén. Entonces había el publicano que estaba ahí a cargo para cobrar impuestos del gobierno. Él no podía llegar a todas las casas, o más bien no quería echarse ese problemón, y contrataba gente, ¿sí? Los recaudadores de impuestos. Y estos recaudadores de impuestos, aleluya, eran locales, eran gente de la misma ciudad, del mismo pueblo, eran paisanos. Amén. Estos recaudadores de impuestos eran judíos. ¿Y qué hacían ellos? Amén. Ante la gente eran traidores políticos. ¿Cómo? Tú, mira, nos gobierna Roma, nos cobra impuestos, y tú vienes de parte de ellos a cobrarnos impuestos. Eres un traidor político. Amén. Eres un ladrón legal, o es un ladrón con permiso. Amén.
Pero también religiosamente eran considerados impuros, porque se rodeaban de gentiles, se rodeaban de gente impura. Y eso es lo que encontramos, mis hermanos, al revisar los evangelios acerca de los recaudadores. Los recaudadores siempre fueron colocados junto, escuchen bien, junto a categorías de pecadores muy malos. Donde había un pecador malo, ahí siempre estaba un recaudador de impuestos. Nada más para que veas la comparación. Por ejemplo, Mateo 11, 31 al 32. Esa cita sí la pasé. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras, ¿te fijas? Las incluye en el grupo de las rameras, de las prostitutas, a los recaudadores de impuestos o a los publicanos. Y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Jesús, enseñando, asocia a los recaudadores y a las prostitutas como personas de muy poca moral y considerados pecadores de la época. Amén. Y Lucas 15 dice que todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús. Esto los encerraba en una categoría de ¿qué? De pecadores. Por eso Mateo 5, 46 y 47 dice: ¿no hacen esto también los recaudadores de impuestos que aman a sus amigos y familias? Así que si tú haces lo mismo que hacen los recaudadores de impuestos, no tienes ninguna ventaja. Amén. Si tú vives igual que los recaudadores de impuestos, no tienes ninguna ventaja. En Mateo 18, 17 encontramos, cuando se habla de disciplina eclesiástica, si la persona no se arrepiente, debe ser expulsada de la congregación. Y dice Jesús: considéralo como un gentil o un recaudador de impuestos. ¿Sí? Fíjate dónde lo pone. Si no se arrepiente, expúlsalo y considéralo como uno de los de afuera, o como un recaudador de impuestos. Así de malos, así de descalificados estaban ellos delante de la sociedad. Para la gente, ellos eran de lo peor. Porque ¿qué hacían? Ellos eran traidores, porque no solamente cobraban el impuesto romano, sino también cobraban un poco más para su beneficio. Por eso eran tan odiados, porque le robaban a su mismo pueblo. ¿Sí? Entonces vemos claramente que el recaudador de impuestos era considerado como lo más bajo, moralmente hablando. Como el presidente. Él estaba, los recaudadores de impuestos, los publicanos, estaban en la tabla de pecadores más baja. Si una tabla hubiera de pecados. Es una parte de ¿Sí? sus palabras que cargaban cargas más pesadas de las que ellos mismos no querían cargar. Jesús en esta parábola usa dos personajes, los que ya vimos, para darnos una enseñanza también a nosotros. Por un lado, ya vimos a quién, a los fariseos. Amén. Considerados como ¿qué? Como lo más pulcro, lo más puro de la sociedad, lo más perfecto. Gente que se consideraba justa a sí mismos. Y tal vez la gente que a nosotros nos miraban y pensaban que eran los perfectos, ¿no? Al punto que se consideraban mejores que los demás. ¿Ves? Yo creo que si te das cuenta, ahí está el problema. Si te das cuenta, ¿ya identificaste cuál es el problema? Sí, ellos eran eso, el estándar en esa época. El problema es que ellos comenzaron a creérsela y a autocalificarse, decir, bueno, pues como yo guardo toda la ley, como yo soy perfecto, yo no tengo necesidad de arrepentirme, yo no tengo tanta necesidad de Dios. Por el otro lado, el otro personaje considerado como lo peor de la sociedad de la época. Amén. Ahí están los dos puntos.
Ahí está el punto A y el punto B. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos personajes? Volviendo a la historia, volviendo al pasaje que leímos al principio, el verso 10 una vez más. Dos hombres subieron al templo a orar. Dos hombres, que aparece ahí en la pantalla también, verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. ¿Qué tienen en común los dos? Ahí ya lo vio, ahí léalo. Los dos subían también a orar, el bueno y el malo. Los dos subieron al templo a orar. Sí, mis hermanos, en el templo, en las iglesias, nos juntamos muchas personas. En las iglesias hay de todo tipo de personas. Amén. Tanto tipo fariseo como tipo recaudador de impuestos. Aunque no lo creas. Sí. Pero antes de pensar que hay buenos y malos, no todos somos malos. Amén. Pero hay gente que se cree buena. Es lo malo. Y hay gente que sabe que es mala. Nos falta mucho ¿Sí? para ser buenos. Esa es la conciencia. Dios está hablando de la vida, las conciencias. Amén. Hay gente, el problema es que hay gente que se cree buena, que se autojustifica, que se autocalifica y se pone palomitas, se pone 10. Y por otro lado hay gente que se sabe que es mala. Amén. Que quizás hace obras de caridad, que quizás ayuda por aquí, ayuda por allá, pero aún dice, no, eso no basta, sigo siendo malo. Necesito algo todavía, me falta cumplir algo. Que te falta Cristo en tu corazón, en tu vida. Amén. Y estos son los personajes que están aquí en la historia. Los dos están en el templo haciendo lo mismo delante de Dios, orando delante de Dios. Y se nos dice algo, se nos describe algo, la forma de cómo ambos se acercaron a Dios y de cómo se dirigieron cada uno de ellos para con Dios. ¿Quién comenzó primero a orar? El fariseo. Verso 11. El fariseo puesto en pie. ¿Será esa la oración de alguien hoy en la actualidad? ¿Será esa la oración de alguien hoy aquí en la iglesia? El fariseo puesto en pie oraba ¿para quién? ¿Para Dios? ¿Para quién oraba? Para ti. Para él mismo. Fíjate, ya estaba aquí, ya era, órale a Dios, ¿no? Aunque esté aquí, yo voy a orar para mí mismo. Yo tengo la solución a mi problema. Yo tengo la salida, yo tengo el propio recurso. Él oraba para sí, de esta manera. ¿Sí? Él mismo se echaba porra delante de Dios. ¿Sí? Dice, Dios, te doy gracias. Y aquí empieza ya donde se echa a perder la oración, ¿no? Porque yo no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. Y luego, mira, ya tengo un punto de comparación. Está el publicano, sí, imagínate. Todos orando aquí, gracias Señor. Yo puedo pasar tranquilo hacia adelante. No soy como mis demás hermanitos. Yo sí, mira, tengo la conciencia limpia. ¿Sí? Yo merezco estar sentado en las de enfrente, ¿sí? O que me ponga una silla acá atrás, acá, y eso estar en el lugar santo, en el lugar especial. Esa era su oración. Te doy gracias porque yo no soy como los demás. Y lo dice, injusto, adúltero, ni aún como este recaudador de impuestos. Y luego dice, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Esta fue su autodescripción. Hasta ahí. Este fue su currículum moral y espiritual delante de Dios. Cuando, mis hermanos, se habla de puesto en pie, ¿a qué crees que se refiere? Cuando se habla de puesto en pie, se refiere a la manera orgullosa en la que viene delante de Dios, como diciendo, yo no te debo nada por mis acciones, por lo que he hecho, tú me debes a mí. Está como la cizaña, no se doblegó como el trigo.
no se doblegó. Amén. Entonces, puesto de pie se refiere a una manera orgullosa en la que vino delante de Dios, de superioridad moral, de superioridad espiritual. Amén. Y se acercaba a Dios sin sentir ninguna necesidad de gracia, ninguna necesidad de misericordia, como si mereciera la atención y el favor de Dios. El fariseo creía que Dios le debía algo, como que Dios le debía algo. Amén. Ante tal postura, puesto en pie, casi diciendo: Señor, es un honor que yo sea tu siervo. Te rayaste conmigo, te sacaste la lotería conmigo. Y así he escuchado, hermanos. Gracias, papito, gracias, Padre, gracias, mi Dios, gracias, porque yo no soy así, porque ya me libraste. Les he dicho: pero si quitamos a Cristo, si quitamos al Espíritu Santo, ¿qué queda? Es gracias a Él que nos mantenemos, que nos habla, que nos alinea, que nos dirige, que somos mejores que los demás. Pero si Él no se nos quita, es como el cuento de la Cenicienta, ¿verdad? Llegó una hora donde no fuera fiesta, pero vino el hada y le dijo: mira, te voy a dar la oportunidad, vas a ir a las fiestas, voy a tocarte con la varita mágica, pero ten cuidado, porque no siempre va a durar este encanto. Amén. A cierta hora va a durar. Y otra vez, cuando llegó la hora, a las 12 de la noche, el encanto desapareció y volvieron los trapos sucios. Volvieron los trapos remendados, la ropa apestosa, mugrosa. Si quitamos a la presencia de Dios de nuestra vida, ¿qué queda? ¿Seguiremos siendo mejores que los demás? ¿Qué queda, mi hermano? Amén. En lo social, yo no soy como los demás hombres estafadores e injustos. A nivel familiar, ni adúltero. Yo respeto a mi esposa, tengo mi familia, está en orden. Y a nivel religioso, yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Sabes? Al judío se le ha exigido ayunar solamente una vez al año. Aleluya. ¿Y dónde? Cuando llega el día de la expiación. Pero se borró la barda. No, Señor, yo lo voy a hacer todos los días, 2 veces. Amén. Así que, mi hermano, por dar la mayor ofrenda o dar el mejor diezmo, no, mantente con los pies en la tierra. No eres mejor que los demás. Nadie es mejor que los demás. Todos necesitamos a Cristo en nuestra vida constantemente. Amén. Día con día, que su presencia se mantenga ardiendo en nosotros, corriendo como ríos de agua de vida en nuestro interior. Aleluya. Por eso el fariseo, al él estar orando así, está diciendo: Señor, yo voy más allá de la ley. Porque los demás, mira, ayunan solo una vez al año cuando se les exige, pero yo 2 veces a la semana, y doy todo lo que gano de mi diezmo, doy el diezmo como tiene que ser. Amén. Entonces Jesús en la historia nos está presentando a un hombre que no tiene mancha alguna, ni nada moral o espiritual que acusarle, según el mismo fariseo. Amén. Recuerden, el estándar de la época era ¿quién? ¿Quién era el estándar de la época? Los fariseos. El fariseo. El ejemplo a seguir de la época era el fariseo. Amén. Pero Jesús viene a demostrarles todo lo contrario. Pero esta es una comparación injusta e incorrecta. Si yo, amén, quiero realmente conocer mi condición espiritual y moral, no debo compararme con un recaudador, amén, o con otros que están más alineados que yo, más desalineados que yo moralmente hablando. Amén. Como ya lo dije anteriormente, nuestra comparación debe ser al estándar de la justicia
y rectitud y santidad, que son Dios y Cristo. Amén. Si hoy tú y yo nos medimos en el estándar de cómo están los demás, de cómo está el mundo, vamos a quedar bien parados. Sí, amén. Pero nuestra comparación estándar o modelo debe ser: ya soy como Cristo, ¿cuánto más me falta para ser como Cristo? Amén. Y todavía nos falta. Por eso es que estamos aquí todos los días necesitados de Él, porque queremos ser más como tú, Señor, parecernos a ti, llegar a ser como tú, Señor, cada día. Verso 13. Ahora vemos el otro lado de la moneda, el otro hombre, el recaudador de impuestos. Pero el recaudador de impuestos de pie, también de pie, pero mira, a cierta distancia, no queriendo acercarse más, porque conocía que había un problema en su vida, que había un pecado en su vida. No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. ¿Qué pasa cuando alguien no te ve a los ojos? Algo hizo. Hay una vergüenza, hay algo que pasó. Mira el considerado lo peor, lo más bajo. Pues si ya está ahí, pues verá que hay gente que a veces se revela cuando hace algo malo y no le importa. Y sigue, ¿y qué me importa? Y no me interesa. Y son orgullosos, altivos, ¿verdad que sí? Pero mira, este hombre, aún sabiendo que ya estaba descalificado, viene delante de Dios, no queriendo acercarse mucho y no queriendo levantar los ojos, porque sabe, pero apela a la misericordia de Dios. Dice que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, a diferencia del fariseo, tú me debes, Dios. Él decía: ten piedad de mí, yo pecador. O pecador decía: ten piedad de mí, pecador. Su postura la vemos que es otra, muy diferente a la del fariseo. Aunque ciertamente lo vemos de pie, pero su corazón claramente está de rodillas delante de Dios. Amén. Por eso ya vimos, número 1, a cierta distancia. Número 2, no queriendo ni siquiera alzar los ojos al cielo. Número 3, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Esta simple oración del recaudador es un clamor de su corazón, donde él admite su pecado, donde él admite la responsabilidad que él tiene acerca de cómo está su vida, y se acerca a Dios implorando que lo trate no como corresponde a la vida que ha llevado o a su pecado, sino que lo trate con misericordia, que lo trate con misericordia. Amén. Él dice: no me trates como mis pecados merecen, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, oh Dios. ¿Cuál es el veredicto final que da Jesús? ¿Cuál es el veredicto final? Verso 14. Recuerden que le estaba hablando a un grupo, a los fariseos, a los que se creían superiores. ¿Por qué? Porque el problema es que ellos se estaban autocalificando. Oyeron tanto: qué bueno eres, qué bueno eres. Por eso no le digas a alguien: oye, qué bueno eres, porque se la va a creer y al rato: yo soy el mejor, yo no le debo nada a nadie, yo hago el bien por aquí, por allá. Amén. No lo chiquen mucho porque se le puede subir. Fue el problema que pasó con los fariseos. Al punto que dijo: pues si soy tan bueno, la gente dice que soy tan bueno, ¿qué hago aquí entre cuántos? Los pecadores. ¿Quiénes vienen a la iglesia? Amén. Pecadores. Amén. Necesitados de Dios,
necesitados de su perdón, necesitados de su gracia. Amén. El veredicto, verso 14: les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel, el otro, el fariseo, no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. ¿Entendiste, mi hermano? Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Dios estaba declarando justo al recaudador. El oír esta historia, los fariseos, sus ojos se les botaron, amén. El cerebro voló por aquí, por allá. Porque Jesús les estaba enseñando a una audiencia que se consideraba justa a sí misma. Y entendían que el recaudador era lo peor de lo peor. Y en la historia, en la parábola, es todo lo contrario. Preguntándose cómo es posible que lo peor de la sociedad encuentre justicia delante de Dios y no aquel que es considerado justo, recto. Porque el evangelio de Cristo es solo para gente pecadora. Amén. Para ti, para mí. Aleluya. Cristo vino a entregar su vida por los pecadores. No se salva el que se cree justo, mi hermano. El que parece justo tampoco se salva. Amén. El que se salva es aquel que acude a Dios reconociendo su pecado, su indignidad y su necesidad de gracia, apelando a que Dios tenga misericordia de él. Amén. Imagínate, si el fariseo no se salvó, ninguno entonces podríamos ser salvados, porque el estándar en aquella época era el fariseo. Amén. No había manera, ya que el fariseo era el más recto en su época. Amén. Pero su corazón, ya lo vimos cómo estaba, igual o peor de pecaminoso que los demás. Pero Dios toma, mi hermano y mi hermana, la rectitud y la belleza moral de Cristo y se la acredita al pecador. Y somos declarados justos delante de Dios. No nos auto justificamos, tuvimos que ser declarados por la obra redentora de Jesucristo justos delante de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. En la cruz hubo un intercambio, mis hermanos. Mis pecados sobre Cristo y su justicia sobre mí y sobre ti. Amén. Al yo poner mi confianza, tú poner tu confianza en Dios, amén, en Cristo, aleluya, como Señor y Salvador, Dios transfiere los pecados a la cuenta de Cristo y su justicia, su rectitud, su impecabilidad de Cristo a nuestro favor. Ahora Cristo es el que cargó el pecado, tu pecado, mi pecado, y tú y yo somos declarados justos. Si Jesús les hubiera preguntado a ellos quién fue justificado, amén, ¿quién de ellos se fue justificado a casa? Ellos hubieran respondido: el fariseo. Claramente está. ¿Por qué? Porque él estaba bien ante los ojos de la gente, ante los ojos de la sociedad. Amén. Él es el recto, él es el impecable. ¿Cómo viviremos tú y yo, mis hermanos? ¿Viviremos poniendo nuestra fe y confianza en nuestras obras para nuestra salvación? ¿En qué vas a confiar? ¿En Cristo o en tus propias obras? En Cristo. En
viviremos pensando como el fariseo o como el recaudador de impuestos. Salvación no es lo que tú haces o cómo te portas, ya que delante de Dios nadie es recto. Salvación es cuando vienes delante de Dios con una actitud de rendición, de aceptación, de pecado, y apelas a la misericordia de Dios sobre tu vida. Quien viene a Dios, escuchen, ya termino. Quien viene a Dios con sus obras no va a su casa justificado. Ponte de pie. Quien viene a Dios con sus obras regresa a su casa con sus pecados. Pero quien viene a Dios como el recaudador de impuestos con sus pecados, regresa a casa justificado. Amén. Nosotros ya hemos entendido, mis hermanos, ¿verdad? Que si hay cosas buenas en nosotros, amén. Que si hay cosas buenas, sí, hay cosas buenas en ti y en mí, amén. Pero que no es suficiente, aleluya, para alcanzar la salvación, la cual solo la podemos obtener en Cristo. Amén. Esa es la actitud, reconocer el pecado que hay, amén, en cada uno de nosotros. Es esto bien visto de parte de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Amén. Que esa sea tu oración delante de Dios. Reconozca, Señor, me acerco a ti porque te necesito. Me acerco a ti porque mi vida siempre tiende a querer fallarte, a querer desobedecerte. Pero hay algo que me quiere llevar a ti, Señor, que es tu Espíritu Santo, que no me suelta. Ayúdame, Señor. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi condición, tú conoces mi proceder. Nada hay oculto delante de ti. No te puedo engañar, Señor. No te puedo adular con las mejores palabras. Hay palabras que te puedan, Señor, envolver y así torcer tu brazo. Solo un corazón constricto y humillado que reconoce que solo tú eres santo, que solo tú eres Dios.